Estas coincidencias inquietantes podrían hacer que parezca que hubo cierta planificación para que todo encajara tan perfectamente. Pero en realidad, probablemente solo fue cuestión de suerte, ya sea buena o mala, lo que hizo que ocurrieran estos extraños casos. Número 10. En junio de 1950, una de las coincidencias más inquietantes en la historia de los vuelos ocurrió frente a la isla de Bahrein. Con solo 48 horas de diferencia, dos aviones de Air France se estrellaron en ubicaciones casi idénticas después de volar rutas casi idénticas. Nunca se determinó la razón exacta de estos dos desastres. La primera tragedia fue poco después de las 9 p.m. El 12 de junio de 1950, un Douglas DC-4 de Air France, apodado Ciel de Picardía, se estaba preparando para aterrizar en Bahrein. El avión había iniciado su viaje en Saigón, actualmente conocida como Ciudad Ho Chi Minh, con destino final a París. En ese entonces no era posible realizar viajes tan largos de un solo tramo, y el avión tenía que hacer dos escalas. La primera fue en el Aeropuerto Internacional de Karachi, en Pakistán. No se reportaron problemas en Pakistán, y el avión despegó sin incidentes. Viajaban 44 pasajeros y 8 tripulantes a bordo. Bahrein, en Medio Oriente, era la segunda escala designada. Entre las 8:42 p.m. y las 9:15, la tripulación estuvo en contacto con la torre en Bahrein, manteniéndolos informados de su aproximación y solicitando permiso para varias etapas del aterrizaje. Finalmente, llegó la llamada para dar permiso al avión de aterrizar en una pista específica. Por razones desconocidas, el Douglas no llegó a la pista. Cayó al agua a solo 33 millas antes de la pista. No estaba claro exactamente qué había pasado, pero el personal del aeropuerto sabía que algo andaba mal. Se enviaron equipos de búsqueda para tratar de encontrar el avión y, con suerte, rescatar a cualquier sobreviviente. Pasaron 8 horas antes de que encontraran el Douglas, que estaba en unos 12 pies de agua. Solo hubo 6 sobrevivientes. El incidente fue noticia en todo el mundo, incluso apareció en la portada del New York Times. La posible causa del desastre era un misterio, pero algunos especulaban que podría haber sido debido al mal clima. Los pilotos informaron que una tormenta repentina azotó Bahrein justo cuando el Douglas se aproximaba. Antes de que pudiera llevarse a cabo una investigación significativa sobre el desastre, la tragedia volvió a ocurrir. Air France todavía operaba su ruta de Saigón a París, con escalas en Pakistán y Bahrein. El Douglas DC-4 Ciel de Gascón estaba completando la ruta el 13 de junio, operando aproximadamente media hora más tarde, en el día que el vuelo desafortunado de 2 días antes. A bordo iban 8 miembros de la tripulación y 40 pasajeros, incluyendo personal de Air France, que volaba a Bahrein para participar en la investigación. Como en el incidente anterior, todo parecía ir según lo planeado hasta que se le dio permiso al avión para aterrizar. Chocó contra el agua a solo 1 milla de donde ocurrió el otro accidente. Esta vez hubo 13 sobrevivientes. Una investigación sobre ambos incidentes no pudo decir con certeza qué había sucedido. Probablemente los problemas de navegación y errores del piloto fueron los culpables. Air France solo había estado haciendo escalas en Bahrein durante aproximadamente 1 mes antes de los 2 desastres. Aunque ambos pilotos eran experimentados, aterrizar en el aeropuerto de la isla habría sido algo nuevo para ellos. Los investigadores también sugirieron mejorar la iluminación del aeropuerto. Una investigación de 1994, tras recuperar los restos del avión, sugirió que un fenómeno meteorológico pudo ser el culpable. Sugirieron que una microrráfaga repentina podría explicar ambos accidentes. Si ese fuera el caso, los 2 incidentes habrían sido una coincidencia aún más inusual e impredecible. Número 9. Una coincidencia extraña llevó a un mito raro y a la confusión sobre la conexión entre 2 animales completamente diferentes. La confusión duró siglos y tuvo que ser abordada por el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano. En otoño e invierno, la gente del norte de Escocia notó una nueva ave entre las que vivían cerca del océano. Estas vivían en las costas rocosas que daban al océano Atlántico Norte, y ese hábitat les dio su nombre, Ganso barnacla. Los gansos eran de color blanco y negro, con cuellos negros sólidos distintivos y cuerpos más claros. Lo que hacía tan extraño al ganso barnacla era que la gente solo veía a los adultos. El ciclo de vida de las aves es bien conocido.
La gente sabía que la mayoría de las aves, incluyendo las aves acuáticas, ponían huevos que luego eclosionaban en crías, las cuales a menudo se veían significativamente diferentes a sus contrapartes adultas. Pero en Escocia nunca habían visto una pareja de gansos barnacla poner huevos, ni a ningún gansito. Parecía que surgían de la nada, como gansos adultos ya formados. Por coincidencia, la gente veía un animal en la misma zona en verano, justo cuando los gansos barnacla no estaban presentes. Estos no eran ningún tipo de ave, sino un crustáceo. Los crustáceos se adherían a la madera flotante que llegaba a la orilla, frecuentemente en los mismos sitios donde estaban los gansos barnacla en invierno. La concha de estos animales se asemeja a cuerpos de aves con alas unidas. Esto habría sido una coincidencia extraña, pero la mayoría no lo habría pensado mucho. Pero al intentar quitar las conchas de los árboles, veían que estaban unidas por un tallo negro largo. Esto se llamaba pedúnculo, que tiene glándulas que producen un adhesivo que fija a los animales a objetos sólidos. Pero para la gente de la época medieval, se parecían mucho a los cuellos de los misteriosos gansos barnacle. Se desarrolló una teoría a partir de esta extraña coincidencia. Los gansos barnacle no provenían de huevos como otras aves, sino de este crustáceo. Se presumía que las conchas protegían al ave y que eventualmente se convertirían en plumas. Cuando el animal completamente formado caía de los árboles donde crecía, se le llamaba barnacle. Actualmente, ese nombre abarca a toda la familia de estos animales. Aunque las criaturas asociadas a los gansos barnacle aún se llaman percebes de ganso, resultaba absurdo pensar que estos gansos crecieran en árboles, como decía la teoría, pero no había una mejor explicación. También significaba que el ganso barnacle podía comerse durante la cuaresma, cuando la carne no estaba permitida, pero tanto los mariscos como la fruta sí lo estaban. En 1215, el Papa Inocencio III emitió un edicto declarando que los gansos se clasificaban como carne. Él no discutió el origen inusual del ave, pero afirmó que vivía su vida adulta como cualquier otra ave marina y por lo tanto era un ave. Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano, también mostró interés en los gansos en esa época. Tras examinar un percebe ganso, concluyó que era un mito y que los gansos debían anidar en algún lugar oculto. El emperador tenía razón. Con el tiempo, la gente llegó a la misma conclusión, sobre todo al confirmarse que los gansos barnacla podían reproducirse con los normales. Finalmente, la exploración más al norte reveló sitios de anidación de los gansos barnacla en el Ártico, poniendo fin al mito de una vez por todas. Número 8. Que un programa de televisión prediga el futuro una vez podría ser una extraña coincidencia y una que tal vez ni siquiera se note hasta mirar atrás décadas después. Pero que un programa prediga el futuro tan seguido, al grado de que los periódicos visitan a los escritores cuando ocurren eventos importantes, eso es mucho más inusual. Los Solucionadores fue un programa de televisión británico que se transmitió por la British Broadcasting Corporation entre 1965 y 1972. El programa giraba en torno a las actividades de una compañía petrolera británica llamada Mogull y las personas encargadas de sacar a la empresa de los problemas. Los solucionadores de Mogull eran enviados globalmente para resolver temas políticos, internos empresariales y desastres naturales. La mayoría de los episodios mostraban un nuevo desastre. Se produjeron 136 episodios, así que no debería sorprender que algunas de las tramas reflejaran eventos de la vida real, pero la precisión que mostraron los guionistas hizo que algunas coincidencias fueran escalofriantes. Una de las primeras predicciones que se cumplió fue en el episodio de la segunda temporada, Cuando tienes que ir. En el episodio, Mogull provee petróleo para un récord de velocidad acuática. El piloto que intenta esta hazaña muere y los solucionadores deben descubrir la causa y al responsable. Menos de un año después, Donald Campbell murió intentando batir el récord de velocidad en el agua cuando su lancha volcó y giró sobre el agua. Campbell no fue el primer piloto que murió intentándolo, así que esta sombría predicción quizá no habría destacado mucho por sí sola. British Petroleum, la empresa en la que supuestamente se basaba Mogull, había patrocinado a Campbell en intentos previos de velocidad en tierra, pero no participó mucho en este esfuerzo. Pero predicciones posteriores llamarían mucho más la atención. En un episodio de la temporada 3, Mogull compra una empresa alemana de productos químicos. El episodio se emitió en abril de 1967, aunque fue escrito y grabado antes.
En enero de 1967, British Petroleum adquirió la división de productos químicos y plásticos de la destiladora. La compra fue relevante, pues unía a dos de las mayores empresas británicas. Los escritores de los solucionadores de problemas ya lo habían anticipado. Hubo otras predicciones menores que llamaron la atención en ese momento, cuando ocurrió algo extraño en 1968. Al emitirse el episodio de la temporada 4, el día que el mar se incendió, apareció una nota inusual en las listas de televisión que decía, cito, «Cuando la burbuja de gas explotó recientemente en el Mar del Norte, todos los periódicos llamaron a la oficina del solucionador de problemas». ¿Sabían de la reputación de la serie por predecir eventos? ¿Había algo similar planeado? La respuesta, inevitablemente, fue: recibimos el guión la semana pasada. Una vez más, Mogul llegó primero. La predicción más sorprendente llegó la siguiente temporada. Muchos episodios del programa se dedicaron a intentar encontrar petróleo en nuevos lugares, a menudo filmados en el sitio. El 17 de marzo de 1969 se transmitió otro episodio. Tienen más que sus activos congelados, enfocados en que Mogul intente y finalmente encuentre petróleo en Alaska. El episodio se emitió 2 días después de que British Petroleum hallara petróleo en ese estado de Estados Unidos. Número 7. Las invasiones de Julio César a Britania pueden haber sido vistas como algunas de las cosas más influyentes que hizo durante su vida. El contacto con las tribus britónicas en toda Britania dentro de la esfera de influencia de Roma allanó el camino para invasiones más permanentes en los años venideros. Pero el éxito de la primera invasión de Julio César pudo haberse debido a un accidente. La primera invasión ocurrió en agosto del 55 a.C. Julio César intentó invadir el año anterior, pero tuvo problemas con las tribus galas del continente. Esto les dio a los britanos un año extra para prepararse. Cuando Julio César llegó en agosto del 55, ellos ya lo estaban esperando. La fuerza de invasión decidió desembarcar en Dover, pero las aguas profundas y la playa angosta complicaron la vida de los soldados a bordo. Las embarcaciones se acercaron a la orilla, dándole a los britanos en los acantilados una oportunidad perfecta. Se lanzaron proyectiles sobre los soldados mientras estaban a bordo de sus barcos, pero en lugar de avanzar, los soldados permanecieron a bordo de las embarcaciones. Tormentas repentinas que parecían aparecer de la nada obligaron a gran parte de la fuerza de invasión a regresar o desviarse de su curso. Esto incluía a la caballería. César esperó durante varias horas bajo los acantilados de Dover a que llegaran los barcos de la caballería. Ya era tarde cuando se tomó la decisión de avanzar sin ellos. Pero incluso después de que se tomó esta decisión, nadie a bordo de los barcos quería ser el primero en moverse. Parecía como si la invasión pudiera ser abandonada. Si los soldados no desembarcaban ese día, era posible que se vieran obligados a regresar y la invasión se pospusiera por otro año. Eso habría dado a los britanos más confianza y los haría más decididos a defenderse cuando regresara la fuerza invasora. Sabrían que podían rechazar a los romanos, pues ya lo habían hecho antes. Ante esto, un soldado romano de repente saltó de su bote. No era un soldado común, sino el aquilífero de la 9ª Legión Hispana. Era el portaestandarte que portaba el águila sagrada de la legión y avanzaba hacia el enemigo. Al ver esto, el resto de la legión saltó tras él para evitar que los estandartes cayeran en manos enemigas. Fue justo el impulso que se necesitaba para lanzar a todo el ejército al agua y hacia la playa. César documentó el evento en su relato de la invasión de Bretaña. Según él, el aquilífero habría dado un mensaje de ánimo a sus compañeros soldados, diciéndoles que tendrían que ir con él. Para evitar que los estandartes cayeran en manos enemigas, saltó a tierra y cumplió su deber. Este relato se ha contado por más de 2000 años, sugiriendo que un soldado valiente pero anónimo impulsó a la legión a actuar. Pero los historiadores no están tan seguros de que esta haya sido una decisión consciente del portaestandarte. Si el evento ocurrió, es poco probable que muchos soldados en su barco hayan escuchado su discurso de ánimo. En cambio, parece más probable que todo haya sido simplemente un accidente. Puede que haya caído al agua o que haya dejado caer el pesado estandarte y saltado tras él, dándose cuenta de que este accidente podría convertirse en un desastre. El resto del ejército saltó después, y la historia de que fue intencional se inventó después de la batalla. Número 6. El Savoy en Londres, conocido por su lujo, tiene una historia marcada por la coincidencia.
En el lugar sucedieron dos eventos importantes el mismo día, separados por 744 años. Nombrado en honor a Pedro, conde de Saboya, un noble francés y tío de la reina Leonor de Provenza de Inglaterra, el lugar le fue otorgado el 12 de febrero de 1246 por Enrique III. Ubicado entre el Strand y el río Támesis, el terreno era muy apreciado. El Palacio de Saboya se volvió uno de los más grandiosos de la ciudad. El palacio fue destruido en la revuelta de los campesinos de 1381, tras lo cual el sitio alojó edificios menos lujosos como un hospital y una prisión militar. Después de otro incendio en 1864, Ricardo Carte compró el terreno en 1878 para construir el Teatro y Hotel Savoy con la intención de albergar las óperas de Gilbert y Sullivan. El Savoy, el primer edificio público iluminado con focos incandescentes, devolvió el nombre a uno de extravagancia, inicialmente elogiado por su estilo sobrio, que más tarde evolucionó hacia el clásico aspecto Art Deco. En una sorprendente coincidencia, el Teatro Savoy fue consumido por un incendio el 12 de febrero de 1990, la misma fecha en que el terreno había sido otorgado siglos antes. El incendio, que comenzó en la madrugada, provocó la evacuación del hotel, pero fue contenido en el teatro, destruyendo casi todo excepto el escenario y el área tras bambalinas. El 12 de febrero una vez más marcó un nuevo comienzo. El teatro fue reconstruido para parecerse a su estilo Art Deco de 1929 y reabrió 3 años después, continuando con espectáculos. Número 5. Durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron muchas coincidencias menores. Un evento casi olvidado ocurrió incluso antes de que la guerra comenzara oficialmente. Bélgica, temiendo repetir la Primera Guerra Mundial, reforzó sus defensas ante la inminente invasión alemana. Como en la guerra pasada, los estrategas preveían que Alemania cruzara la neutral Bélgica para llegar a Francia, evitando la frontera fortificada entre ambos países. Bélgica había construido fuertes en Lieja y Namur, pero los fuertes de Lieja en la frontera oriental probablemente serían los primeros en ver acción. En preparación para el conflicto esperado, los puentes sobre el río Mosa, cerca de Lieja, incluido el prominente puente Valbenois, fueron preparados con minas terrestres para su sabotaje. El objetivo era frenar el avance alemán. El 31 de agosto de 1989, una tormenta eléctrica causó una coincidencia desafortunada. Un rayo cayó sobre el puente Valbenois mientras pasaba un tren, lo que activó las minas y destruyó completamente el puente. El tren y las casas cercanas resultaron dañados, lo que provocó 20 muertes y 24 heridos. El inicio oficial de la guerra en Europa fue al día siguiente, cuando Alemania invadió Polonia. Los transbordadores sustituyeron al puente destruido hasta que construyeron uno nuevo. Este pequeño desastre llamó un poco más la atención debido a otra coincidencia. Una exposición internacional que celebraba la finalización del Canal Alberto, que conectaba Siege en Amberes, se estaba llevando a cabo cerca y tuvo que ser abandonada porque el puente colapsó. Número 4. El misterioso cometa interestelar 3 y Atlas, detectado en 2025, ha fascinado a los astrónomos debido a su posible conexión con la infame señal WOW. Hace 40 años, la señal WOW, una poderosa ráfaga de ondas de radio de 72 segundos, 30 veces mayor que la radiación de fondo, fue detectada desde la dirección de la constelación de Sagitario, emocionando a quienes buscan vida extraterrestre. A pesar de las innumerables búsquedas, nunca se volvió a encontrar una señal igual. Atlas, solo el tercer objeto interestelar en nuestro sistema solar, es inusual. Aunque es principalmente un cometa, mostró una cola orientada hacia el Sol y sobrevivió a tormentas solares. Sin embargo, lo más sorprendente es que su trayectoria se originó casi exactamente en la misma región del espacio que la señal WOW, con velocidades que también comparten el mismo orden de magnitud. Esto se descubrió hace pocos años, en 2017. Los astrónomos calculan que la probabilidad de que esta alineación sea coincidencia es solo del 0.6%, pero las similitudes sorprenden. Los astrónomos han confirmado que Atlas no es artificial y solo ha emitido señales consistentes con un cometa normal, dejando su conexión con la señal WOW como una coincidencia no resuelta. Por ahora. Número 3.
Más de 2.200 personas estaban a bordo del Titanic cuando se hundió en abril de 1912. Ese número era mucho menor que la capacidad del transatlántico, pero mayor de lo que habría sido sin la desafortunada coincidencia. Muchos a bordo del Titanic murieron por esta inquietante coincidencia. Un mes antes de que el Titanic zarpara en el norte de Inglaterra, la Federación de Mineros de Gran Bretaña realizó una votación. Durante años, los mineros de Inglaterra y Gales buscaban cambiar el complejo sistema salarial e implementar un salario mínimo nacional. El intento de huelga en 1911 fracasó, pero la de 1912 fue distinta. Más de 445,000 mineros votaron a favor de tomar medidas sindicales y el 28 de febrero comenzó la huelga. Lo que comenzó como una interrupción local pronto se extendió por todo el país, pero no pasó mucho tiempo antes de que Southampton se viera afectado. En esa época, Gran Bretaña dependía del carbón. No solo impulsaba los grandes barcos como el Titanic, también alimentaba trenes que movían al país y sistemas de calefacción en los hogares. El invierno de 1911 a 1912 fue difícil y el alza de costos obligó a muchos a acudir a casas de beneficencia. Incluso antes de que comenzara la huelga del carbón, el costo de la mercancía empezó a subir porque la gente entró en pánico y compró existencias antes de que pudieran ser limitadas. Los trenes sin acceso a combustible fueron especialmente afectados, impidiendo el transporte de otros recursos en el país. Las grandes empresas y redes compraron carbón por adelantado para mantener la industria activa durante la huelga. Varias navieras compraron carbón importado. La línea real de correos dependería de estaciones de carbón en las Azores, Tenerife y Lisboa, mientras que White Star Lines creía que podría abastecerse de combustible en América. Según los informes, todo el carbón blando disponible en Nueva York, Filadelfia y Baltimore estaba siendo comprado por vapores extranjeros. Se cancelaron muchos viajes transatlánticos, se acortaron rutas de tren y se suspendieron viajes por el canal. Sin embargo, hubo un viaje que White Star Lines no cancelaría. Dejaron muy claro que el viaje inaugural del Titanic seguiría adelante sin importar qué. Otros barcos de White Star Line estaban atracados en Southampton, llenos de la mayor cantidad de carbón posible para que pudieran ser cargados en el Titanic. Se cancelaron muchos viajes que de otro modo habrían tenido suficiente combustible. Como compensación, los pasajeros recibieron boletos para el Titanic, lo cual se veía como una mejora. La experiencia de segunda clase en el Titanic era tan buena como la de primera clase en cualquier otro barco. La huelga finalmente terminaría el 6 de abril, solo unos días antes de que el Titanic zarpara. En ese momento, ya no había tiempo para llevar el carbón a Southampton y abastecer a los barcos, así que los pasajeros tendrían que conformarse con sus viajes en el Titanic. La huelga permitió que el infame transatlántico contara con suficientes trabajadores. Marineros que normalmente estarían en otros barcos buscaban empleo y se inscribieron en el Titanic. Esto significó que, cuando el Titanic se hundió trágicamente, casi todos los hogares en Southampton conocían a alguien que trabajaba a bordo. Número 2. El 11 de marzo de 2011, un devastador terremoto sacudió el mar frente a la costa de Japón. Esto provocó un tsunami que llegó a la costa y causó un desastre nuclear en la planta de energía de Fukushima. Para muchos, el desastre fue un shock, pero para quienes leyeron un manga poco conocido, resultaba inquietantemente familiar. Ryo Tatsuki es un artista de manga que publicó obras entre 1975 y 1999. La mayoría de sus obras eran comunes y se publicaron en Monthly Princess. En 1999, al final de su carrera, decidió publicar algo diferente. Desde 1985, Tatsuki había estado llevando un diario de sueños. Algunos de sus sueños eran extremadamente extraños, y años después reconocería similitudes entre esos sueños y cosas que habían sucedido en la vida real. Esto incluía la muerte de Freddie Mercury, cantante de Queen, que ocurrió 15 años después del sueño de Tatsuki sobre ese hecho. Tatsuki había convertido algunos de estos sueños en manga y los había publicado en varias revistas regulares diferentes. En 1999, ella decidió combinar estos sueños ya publicados y algunos otros en su propia colección. Bajo el título El futuro que vi, permaneció relativamente desconocido durante más de una década. La gente empezó a prestar atención tras el terremoto de marzo de 2011.
Uno de los sueños presentados en El futuro que vi fue un terremoto y tsunami extremadamente destructivos. No solo esto guardaba un parecido sorprendente con lo que realmente sucedió, sino que Tatsuki también parecía haber acertado con la fecha. La artista dijo que tuvo un bloqueo creativo al diseñar la portada, que muestra papeles con profecías escritas. Mientras luchaba con este problema, tuvo otro sueño inquietante. En él vio una pantalla blanca con el texto: "El desastre llegará en marzo de 2011". Esto fue lo que decidió incluir en la portada. La gente empezó a notar la inquietante coincidencia después de que la predicción aparentemente se hiciera realidad. Tatsuki no solo había adivinado con precisión la fecha de cualquier terremoto, sino la del más grande que Japón había presenciado. Para entonces, el futuro que vi ya no circulaba y Tatsuki vivía de forma privada. Esto permitió que una persona fingiera ser ella y creara otras predicciones sobre el futuro. Tatsuki eventualmente salió a denunciar las predicciones falsas, y en 2021 lanzó El futuro que vi, la edición completa. Esto fue en gran parte una reimpresión de mangas anteriores, pero sí incluyó algunos sueños nuevos. Número 1. Cuando dos edificios con el mismo nombre se incendian, podría considerarse una extraña coincidencia. Cuando le sucede a 3 edificios, es fácil creer que algo más siniestro está ocurriendo. Entre 1851 y 1854 se construyeron 3 palacios de cristal en distintos países. Menos de 100 años después, ninguno de ellos seguiría en pie, ya que incendios arrasaron los 3 edificios. El Palacio de Cristal de Londres fue el primero y más famoso construido. Se construyó para la Gran Exposición de 1851 en Hyde Park. El edificio, hecho de vidrio y hierro, no se parecía a nada visto antes. El Palacio de Cristal era casi tan impresionante como las exposiciones que se llevaban a cabo dentro de él. Tras la exposición, el edificio se desmontó y trasladó al sur de Londres, donde se volvió la pieza central de un gran parque. En ese momento, era el edificio más grande del mundo, y los propietarios esperaban que se convirtiera en una atracción turística. Aunque el nombre Palacio de Cristal se asoció con la zona, el edificio no tuvo mucho éxito como atracción. Para 1936, muchas partes del edificio habían sido abandonadas o estaban en estado de deterioro. La noche del 30 de noviembre de 1936, el gerente notó un pequeño incendio mientras hacía su ronda. Le dijo a su hija que fuera a advertirle al coro, que se estaba reuniendo en otra parte del edificio. Mientras lo hacía, las llamas se propagaron rápidamente. En 20 minutos, el fuego se extendió por todo el edificio. Y en cuestión de horas, el Palacio de Cristal quedó en ruinas. Nunca se determinó el origen de las llamas. Supuestamente, la compañía de gas había advertido sobre una fuga antes del desastre, lo que pudo haber iniciado el incendio. Otras teorías incluían una colilla de cigarro desechada o una falla eléctrica. Aunque el palacio y el incendio de Londres son los más famosos, no fueron los primeros. El primer Palacio de Cristal, que fue reducido a cenizas, estaba ubicado en Montreal, Canadá. Se inspiró en el edificio de Londres y se construyó ese mismo año. El palacio canadiense era más pequeño y tenía partes de ladrillo en vez de vidrio. Se construyó para recibir al príncipe de Gales cuando cruzó el Atlántico a inaugurar un nuevo puente. Al igual que su homólogo de Londres, el Palacio de Cristal canadiense encantó al principio, pero no recibió tanta atención como se esperaba. Después, fue trasladado a un área conocida como el Campo de Fletcher, donde se realizaron algunas exposiciones. También albergaba una pista de hielo cubierta donde practicaba el equipo local de hockey. A finales de julio de 1896, el palacio se quemó por completo tras un incendio iniciado en un edificio aparte. Los bomberos acudieron rápidamente al lugar, aunque muchos estaban ocupados con el incendio en otra parte de la ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que el fuego se propagara y poco se pudo hacer para detenerlo. El incendio del Palacio de Cristal más impactante fue probablemente el que sucedió en Alemania 5 años antes que el de Londres. Al igual que el edificio canadiense, el Palacio de Cristal de Múnich, o Palacio de Cristal, se había inspirado en el Palacio de Cristal de Londres. Fue construido para la Exposición General Industrial Alemana y abrió en 1854. A diferencia de otros, el Palacio de Múnich se volvió una importante sala de exposiciones en las décadas siguientes. Alojó arte de toda Alemania y de otros lugares, y jugó un papel importante en consolidar el lugar del Palacio de Múnich en la escena artística.
Eso solo hizo que el incendio del 6 de junio de 1931 fuera aún más devastador. Miles de obras de arte estaban siendo alojadas por el palacio cuando comenzó el incendio. El director general del museo fue detenido por la policía para evitar que regresara al incendio a salvar obras de arte. Casi todas las pinturas, esculturas y otras piezas en exhibición fueron destruidas y solo alrededor de 80 de más de 3,000 sobrevivieron. En este caso, muchos sospecharon que el incendio fue provocado, pero la combustión espontánea de productos de limpieza también era una posibilidad. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.